Hola a todos, soy Víctor Jiménez Tortosa, médico general, máster en envejecimiento por la Universidad de Murcia, experto en sofrología y sus metodologías, terapeuta oral y también aplico la suplementación nutricional. Voy a dar la charla de gastritis crónica y de inflamación intestinal. Vamos a abordar en dos bloques las causas más frecuentes y las posibles soluciones que se le pueden aplicar a estos problemas. Vamos a comenzar con la gastritis crónica. La gastritis crónica ha sido el problema de salud que yo más me he encontrado en mi actividad como profesional. De hecho, cuando yo empecé, podría decir perfectamente que el 95% de los pacientes que yo tenía presentaban gastritis crónica. Al principio, cuando se les preguntaba, decían que no, pero conforme se indagaba un poco más, siempre aparecía el tema de las digestiones pesadas, siempre aparecía el problema de los gases, etc. Entonces, bajo mi punto de vista, hay muy poca gente que se libra, y hablo ya de mucho tiempo pasando consulta, hay muy poca gente que se libra de este problema de la gastritis crónica. ¿Cuáles son las posibles causas más frecuentes? Voy a ser muy rápido en esto y muy esquemático. Primero hay que pensar en asuntos de patógenos, ¿de acuerdo? Tenemos patógenos clásicos como puede ser Helicobacter pylori, pero hay otro tipo de bacterias que también pueden acabar provocando gastritis crónica a pesar de llevar una dieta correcta, a pesar de todo. Por ejemplo, bacterias intracelulares como pueden ser micoplasmas, clamidias, que se pueden adquirir por vía sexual o también por vía de contaminación de aguas residuales. Yo conozco algún caso de este tipo que por filtración de aguas residuales ha pasado que ha habido una contaminación en determinadas personas de un mismo bloque de edificios, por ejemplo. También tenemos que pensar en parásitos. Los parásitos son capaces de anidar en muchísimos sitios. Tenemos la enfermedad de Chagas, tenemos muchos parásitos en general que pueden anidar en muchos sitios. Tienen lugares más frecuentes de anidamiento, pero al final son seres vivos que intentan sobrevivir, con lo cual si en un lugar determinado encuentran una fuente que les permite estar bien y cómodos, pues van a estar ahí, la van a colonizar. También hay que pensar en determinados virus, por ejemplo la hepatitis A, que es un virus transitorio, puede afectar al pulmón, puede afectar también al aparato digestivo, pues puede generar también problemas, algunos tipos de herpes. En general, muchos virus, según el sistema inmunológico de la persona, pues pueden afectarle más al estómago, le pueden afectar más a otro tipo de órganos con fiebre, etc. Pero la afectación del aparato digestivo es muy común en los virus. Una forma de expulsar virus es mediante diarrea o mediante los vómitos. Entonces, esas son las primeras que hay que pensar. Hay que pensar que podemos estar ante un cuadro de patógenos. También hay que pensar que pudieran ser las emociones. Las personas muy estresadas tienen problemas. Problemas de gastritis crónica también, por un problema de la secreción de ácido gástrico. En general, eso es lo más frecuente, pero también tenemos otras causas. Aunque antes de seguir escarbando, habría que preguntarse cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico certero, ¿vale? Tenemos la sospecha de que puede haber una serie de patógenos, pero tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico. Bien, lo primero es el diagnóstico clínico y la sospecha. La sospecha viene por la historia clínica que te cuenta el paciente, toda su sintomatología. Por eso es tan importante hacer una historia clínica. La historia clínica, bien hecha, se suele llevar tiempo y en ella el paciente te da el diagnóstico prácticamente hecho. Solamente tienes que saber preguntar, encauzarla y en consecuencia él te dirá cuáles son sus síntomas y si tienes un poco de vista de olfato clínico, por así decirlo, pues puedes tener ya hecho gran parte del diagnóstico. Pero también podemos hacer analíticas específicas, por ejemplo, la analítica de antígenos o la analítica del test de aliento, son muy buenas en el Helicobacter pylori. Podemos hacer test más avanzados, en fin, hay muchos tipos de pruebas. También podemos hacer análisis de anticuerpos, ¿vale? Aquí podemos abrir un campo que daría para muchas charlas, que sería qué pasa con determinados patógenos que son intracelulares y que son capaces de evadir el sistema inmunológico, ¿no? Como puede ser una clamidia o como puede ser una borrelia, que también puede dar afectación digestiva a través de muchos mecanismos por sí mismo, por la inmunosupresión que genera que entren más patógenos, etcétera. Pues bien, ante este tipo de patógenos, las pruebas de anticuerpos pueden fallar porque son capaces, entre otras cosas, de evadir el sistema inmunológico, con lo cual, si el anticuerpo es incapaz de detectar esta bacteria, va a salir negativa. Pero para eso siempre tenemos que combinar lo que he dicho, la clínica, lo que uno observa, lo que uno palpa, lo que le dice el paciente y luego las pruebas de laboratorio, ¿de acuerdo? Así es como se debería hacer un diagnóstico adecuado y con menos probabilidad de error.
¿Qué podemos hacer si las pruebas dan negativo? Pues tenemos que seguir indagando, es decir, podemos pensar que puede ser patógenos no habituales, que pueda haber alguna medicación que no sea normal y que esté provocando también inflamación intestinal, puede ser por ejemplo la acetilcisteína, pueden ser analgésicos, pueden ser incluso ibuprofenos también. Todo esto puede suceder y hay que hacer una correcta historia clínica, como digo. Los AINES dan muchos problemas también de gastritis crónica, con lo cual hay que preguntar y saber si el paciente se está tomando algo mandado por el médico o por su cuenta, que lo segundo también es muy frecuente que suceda. También tenemos que seguir buscando y tenemos que pensar en que podemos estar ante un caso de cáncer. El cáncer depende de los hábitos de vida, de patógenos, de factores externos. Debemos de saber que el cáncer, los tumores sólidos principalmente, se producen debido a que hay una inflamación crónica. La inflamación crónica desabastece de oxígeno al tejido y entonces la falta de oxígeno hace que las células cambien su metabolismo. Este es el mecanismo de Otto Warburg, ¿de acuerdo? Esto se estudia en medicina. Otto Warburg fue 2 veces premio Nobel de medicina en los años 40, todo un genio, y fue el que dilucidó cuáles eran los mecanismos básicos de formación del cáncer. Luego, evidentemente, todo eso ha avanzado muchísimo y a día de hoy pues se sabe que hay tipos de cánceres que no responden exclusivamente a este mecanismo, pero se sabe que la inflamación crónica es uno de los pilares de la formación de células cancerosas, ¿de acuerdo? Entonces en el estómago pues se puede dar lo mismo. Y sabemos también que hay patógenos que son capaces de alterar el ADN, como pueden ser los virus, como pueden ser determinados tipos de bacterias intracelulares, entre ellos la clamidia, que se ha demostrado que en mujeres puede provocar cáncer de colon, cáncer de ovario, de útero, que llega a estar hasta 10 años oculta en el colon y luego puede provocar todo eso. Es un estudio de 2015 más o menos. Entonces hay que tener claro que toda inflamación crónica en el tiempo puede provocar un cáncer, con lo cual ante un paciente que presenta una gastritis crónica pues hay que tenerlo en cuenta si una serie de patógenos, de otro tipo de causas, pues no están, ¿vale? Pero siempre hay que tenerlo ahí en cuenta. La dieta es también, bajo mi punto de vista, la causa principal de la gastritis crónica, es decir, las malas mezclas de alimentos. Este concepto quiero que quede claro. Las malas mezclas de alimentos pueden generar una serie de reacciones tanto en el estómago como en el intestino que son irritativas. Mediante unos procesos que no voy a explicar ahora porque son largos, pero cómo mezclar los alimentos es la clave para, bajo mi punto de vista, vuelvo a decir, para evitar muchos problemas de gastritis crónica y de inflamación intestinal, ¿de acuerdo? Para eso hay una serie de tablas, se puede individualizar, pero ha sido un tratamiento básico que yo he aplicado, una medida inicial básica que yo he aplicado en mis pacientes y a mí con mis pacientes me ha dado muy buenos resultados. También tenemos que pensar que a lo mejor está tomando una medicación tipo omeprazol. Claro, ¿qué pasa con el omeprazol? Que al inhibir la bomba de protones y al no haber ácido gástrico, pues esto puede permitir que crezcan determinados patógenos en el estómago. Hay que recordar que el ácido gástrico es una primera barrera contra estos patógenos. Entonces, evidentemente, hay que darlo cuando se está tomando una serie de medicaciones porque si no se podrían provocar úlceras. Léase un tratamiento duradero con analgésicos, no, con ibuprofenos, por ejemplo, pues debería demandarse, pero hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo puede provocar ese problema. Y como digo, pues hay que seguir buscando en otro tipo de patógenos más raros, patógenos intracelulares, parásitos que no hayamos contemplado antes, virus que tampoco hayamos contemplado antes, etc. ¿Cuáles son las consecuencias de la gastritis crónica? Hay muchas, pero bueno, algunas así de manera general, pues pueden ser, por ejemplo, la inflamación gástrica crónica puede provocar una falta de factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína que se genera en el fundus, que es la parte de arriba del estómago. El estómago se divide en 3 partes, pues la parte de arriba es la que genera este tipo de factor que lo que hace es unirse a la B12 para que se pueda absorber. Eso es fundamental porque puede haber gente, yo me he encontrado gente con anemia por culpa de una falta de este factor intrínseco por esa inflamación en esa parte del estómago. O sea, eso puede ocurrir perfectamente. ¿Qué más consecuencias puede haber? Por ejemplo, el riesgo de cáncer que ya he dicho por esa inflamación crónica, esa falta de oxígeno en el tejido obliga a la célula normal a transformar su metabolismo hacia uno que es anaeróbico, ¿vale? Se empieza a alimentar de azúcar
y entonces cambia totalmente, muta y se convierte en cancerosa. También hay que tener en cuenta que toda inflamación que hay en el estómago va a bajar al intestino, ¿de acuerdo? O sea, eso va a traspasar. No es que el estómago esté por un lado y el intestino por otro. Todo es un tubo digestivo de la boca hasta el final. Podemos tener también reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? Eso es otra posible consecuencia de la gastritis crónica. Pero, como he dicho, la dieta, y esto lo remarco porque es muy importante, la dieta es probablemente, y esto lo digo en todas las veces que he hecho esta charla, la causa más común de dolor estomacal y en la que menos se suele pensar, ¿de acuerdo? Y a la primera que hay que darle solución. Porque hay mucha gente también que come cosas que no sabe que le sientan mal hasta que deja de comerlas. Por ejemplo, el diagnóstico de celiaquía. La celiaquía afecta al pelo, afecta al sistema inmunológico, afecta a todo el aparato digestivo, al intestino, pero también al estómago. Vas viendo que una persona que cada vez que come gluten tiene un reflujo gastroesofágico tremendo, le sienta fatal. Pues la celiaquía tiene sus pruebas de anticuerpos, pero la mejor, bueno, no voy a decir la mejor forma, pero una forma muy directa y muy sencilla de diagnosticarla es sencillamente que el paciente deje de comer cosas con gluten, y si se ve que hay mejoría y luego a las 2 semanas vuelve a introducirlo y empeora, pues entonces estamos ante un diagnóstico bastante claro de celiaquía, porque las pruebas de anticuerpos pueden salir negativas, las biopsias también pueden salir negativas, etc. Entonces siempre hay que pensar en la dieta, no solamente en las malas mezclas, ¿vale? O sea, las malas mezclas son un pilar fundamental bajo mi punto de vista, en mi forma de actuar como médico, pero hay que pensar también que hay personas que a lo mejor pues toman café y el café no les sienta mal, les produce mucha acidez gástrica. Puede pasar con el té, puede pasar con comidas específicas que sencillamente pues, no sientan bien por muchos motivos. Entonces, la dieta es fundamental para comenzar a darle una solución al problema de la gastritis. Y no es difícil, solamente hay que poner un poco de atención, hacer una buena historia clínica y todo sale o todo debería de salir si se hace en condiciones. Una consecuencia positiva del correcto manejo de las mezclas de alimentos, y esto es muy importante, es que la persona pierde peso. Muchas veces las personas vienen buscando pérdida de peso. Y lo primero que hay que pensar es si hay inflamación intestinal, si hay inflamación del estómago. Cuando hay inflamación de alguno de estos órganos, se hincha el órgano y en consecuencia también pues, aumenta de volumen. No solamente eso, sino que a través de irritación del sistema nervioso autónomo también se produce puede producirse un aumento del tamaño de la piel, puede producirse engrosamientos, pueden producirse zonas que al tocarlas están muy duras. Eso puede ser una consecuencia perfectamente de la inflamación de un órgano, y eso se estudia también en medicina, o sea, eso no es ningún secreto. Claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aplicamos una dieta con una serie, más que una dieta, no me gusta llamarlo dieta, me gusta llamarlo un sistema de mezclas correcto, ya nos estamos quitando probablemente muchísimos problemas. Y cuando esa inflamación baja, ese órgano deja de estar colapsado, por así decirlo, con lo cual deja de inflamarse, se reduce de tamaño, la piel, que es un órgano vivo que recibe señales también a través de las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo, esa piel que podía estar endurada, que podía estar engrosada, que podía estar dilatada, suele volver también a su tamaño normal, y la persona además comienza a perder muchos líquidos, ¿de acuerdo? Las inflamaciones producen retenciones de líquidos en muchísimas ocasiones, y entonces pues no es nada anormal encontrarse pacientes que de repente empiezan con un sistema de mezclas y pierden fácilmente X kilos en muy poco tiempo. Y no ha sido pérdida de masa muscular, ha sido pérdida de líquido principalmente. Ojo con esto, con lo cual una consecuencia positiva del manejo correcto de un sistema de mezclas en condiciones, del sistema de mezcla de alimentos en condiciones, suele ser esta pérdida de peso que no se busca inicialmente, pero se suele dar. Bien, pues hasta aquí el bloque de la gastritis crónica, ¿de acuerdo? Vuelvo a remarcar de nuevo que siempre hay que buscar las causas, siempre hay causas detrás de todo problema de salud, absolutamente siempre. Si se buscan, se suelen encontrar muchas de ellas y se suele encontrar un orden cronológico que coincide con el desarrollo de la enfermedad. Y el paciente también tiene que observarse y saber que aunque tenga un sistema correcto de mezclas que le haya puesto su médico, puede haber sencillamente, pues por una cuestión genética o lo que sea, puede haber una serie de alimentos que no le sientan bien, con lo cual el paciente también tiene la obligación de vigilarse y de decirle al médico si algo considera que no le sienta bien para quitarlo de ese sistema de mezcla, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que buscar
causas a través de una historia clínica correctamente hecha, que lleva su tiempo, y aplicar un sistema de mezclas adecuado. Buscar causas patógenas, si existen, tratarlas, aplicar ese sistema de mezclas de alimentos y observar la evolución del paciente. Y por supuesto, eliminar cualquier tipo de alimento que esté bien mezclado, que el médico a través de la historia clínica pueda considerar que puede causarle problemas de gastritis o de inflamación intestinal al paciente, y escuchar mucho al paciente. Si el paciente dice que X alimento le sienta mal, quitarlo. Pasamos ahora al bloque de la inflamación crónica intestinal. El proceso para diagnosticar lo que está sucediendo es el mismo que aplicado a la gastritis crónica. Hay que seguir buscando causas, hay que hacer una historia clínica en condiciones largas, que el paciente cuente todo, que las preguntas sean bien formuladas para que no haya confusiones, y conforme se vaya haciendo eso, pues las piezas van encajando poco a poco y al final va saliendo un diagnóstico casi ya prefabricado a raíz de una historia clínica en condiciones. Entonces hay que buscar patógenos, hay que buscar metales pesados también, hay que buscar la dieta, eso es fundamental, como he dicho, y a partir de ahí pues se pueden buscar una serie de otras causas más específicas que ahora comentaré. Es importante tener claro cuáles son las consecuencias de la inflamación intestinal. Casi siempre toda inflamación conlleva una fatiga crónica, estamos agotando recursos, estamos soltando moléculas que son inflamatorias, que producen alteración de los tejidos, con lo cual eso se traduce en un cansancio crónico, una falta de energía, que es como lo dicen los pacientes. Claro, cuando se cambian una serie de hábitos y se desinflaman esos órganos, pues las células empiezan a funcionar en condiciones, no hay tanta suciedad en el medio extracelular, y en consecuencia pues el paciente se siente más enérgico. Luego también hay que tener en cuenta que cuando hay una inflamación del intestino, las vellosidades intestinales, que son las que se encargan de absorber los nutrientes, entran en un estado de atrofia, con lo cual al entrar en un estado de atrofia no absorben lo que se les introduce, y eso se traduce en la falta de vitaminas, de oligoelementos, de sustancias en general necesarias para el funcionamiento correcto del cuerpo humano y de la obtención de energía. Se trata de hacer una dieta que no inflame y que además sea eficiente y eficaz. Esa es la clave del tratamiento que yo aplico, ¿no? Que el paciente coma 500 gramos, por así decirlo, de algo y absorba toda la energía que conlleva eso, que no se gaste más energía en destruir un alimento de la que se va a obtener, ¿de acuerdo? Eso es fundamental, siempre. Más consecuencias que hay de la inflamación intestinal por la disminución de defensas. Evidentemente, si no somos capaces de absorber una serie de alimentos y si además estamos provocando una permeabilidad intestinal por la propia inflamación, que permite que entren muchos patógenos, hay muchos estudios de virus y de hongos y demás que entran directamente ya al torrente sanguíneo, acaban en el cerebro y pueden acabar provocando problemas de Alzheimer, de Parkinson, etc., pues todo eso contribuye a una bajada de las defensas. La falta de absorción de alimentos, etc., también provoca eso. Podemos tener alteración de neurotransmisores. En este caso va a haber, puede haber alteraciones como depresión, exceso de ansiedad, etc. Todo eso se puede dar. Va a haber afectación del resto de órganos por todo lo que he dicho en consecuencia. Puede haber cáncer también, evidentemente. La inflamación crónica puede producir, como he dicho, por la falta de oxígeno, puede producir tumores sólidos porque las células normales dejan de tener suministro de oxígeno y se transforman en células que se alimentan de azúcar, que sería el metabolismo anaeróbico. Va a haber en consecuencia un bajo rendimiento físico, no vamos a tener tanta energía. Estar inflamados además suele hacer que la musculatura duela, que los cartílagos duelan también. Muchas veces se buscan causas artríticas, causas artrósicas, cuando lo que hay de fondo puede ser más simple, pero estar en el lado contrario, no en el cartílago. Es decir, a lo mejor el cartílago se está afectando porque hay una gran cantidad de sustancias inflamatorias en el cuerpo que lo que están haciendo es inflamarlo también y evitar que se regenere en condiciones. Dentro de la inflamación intestinal entran en juego los probióticos, ¿de acuerdo? Los probióticos son, de manera coloquial, para que todo el mundo lo entienda, bacterias buenas que invaden el sistema digestivo y producen una serie de factores y de consecuencias positivas para el cuerpo humano. Entonces, estos probióticos ya los tomamos
cuando pasamos por el canal vaginal ya empezamos a absorberlos por la boca, tenemos ya una flora innata a consecuencia de eso, pero también se pueden administrar de manera externa. Hay muchísimos productos, tanto en farmacias como en herbolarios, que aportan este tipo de cepas positivas para el intestino y se pueden tomar desde fuera. ¿Cuáles son las funciones? Son muchas. Por ejemplo, la regulación de la falta de enzimas digestivas. Muchos pacientes me han llegado con que es que me ha salido que soy intolerante a lactosa, no sé qué, etcétera. Suele ser por falta de probióticos que sean capaces de digerir ese tipo de moléculas que si no puedes digerirlas. Y claro, si la lactosa, azúcares, etcétera, no eres capaz de digerirlos, son alimento para bacterias malas, con lo cual habrá un sobrecrecimiento de bacterias malas y una inflamación intestinal. En consecuencia, cuando administramos los probióticos va a haber muchas veces una reducción y eliminación de intolerancias alimenticias. Va a haber un reequilibrio de la flora intestinal, como he dicho, porque se cura esa disbiosis provocada por dicha imposibilidad de degradar determinados alimentos. Además de que de por sí los probióticos se suelen alimentar también de comerse bacterias malas. Va a haber una estimulación positiva del sistema inmunológico, se va a estimular la inmunoglobulina A, que es esencial para la defensa, o sea, una primera línea defensiva contra patógenos que entran e intentan colonizar las mucosas. En consecuencia, pues tendremos una barrera correcta contra invasión de virus, bacterias, etc. Hay más funciones, por ejemplo, son capaces de producir sustratos metabólicos como vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, etc. Son una protección frente al uso de antibióticos. Ten en cuenta que al aplicar antibióticos, los antibióticos matan muchas bacterias malas, pero también pueden matar a las buenas, con lo cual tenemos que hacer una reposición de estas para evitar diarreas y problemas más fuertes. También son capaces de prevenir el colesterol en exceso, disminuyen la inmunoglobulina E, que es la encargada de producir alergias. También ayudan al crecimiento, aumentar la absorción de nutrientes. Esto es muy importante para los niños. Los niños necesitan absorber todos esos nutrientes para crecer, con lo cual pueden ser muy favorables para ellos. Y hay una serie de probióticos que son especiales para la infancia. También son capaces de retrasar el envejecimiento debido a todo lo que he dicho. Si quitamos factores de inflamación, si aumentamos defensas, si hacemos todas estas acciones que tienen los probióticos, pues en consecuencia el envejecimiento acabará retrasándose. Es importante que los probióticos lleven también prebióticos. Los prebióticos son compuestos fermentados en el intestino y favorecedores del crecimiento de los probióticos, de estas bacterias. Suelen ser, pues, fibra. La fibra. Tenemos la inulina, los fructooliosacáridos, tenemos cosas que podemos ver de manera más natural como son el chucrut, etc. Todo tipo de fibra es un alimento para los probióticos. De manera que si uno adquiere un producto que lleve probióticos, debe llevar prebióticos. A día de hoy casi todos lo llevan. Hace unos años no todos lo llevaban, pero a día de hoy sí. También tenemos que tener en cuenta que todas las acciones positivas que pueden aplicar los probióticos para prevenir la inflamación intestinal pueden irse al traste por culpa de una mala dieta. Que eso no es la primera vez que observo que sucede, que hay gente que dice que yo tomo probióticos y no hacen nada. Claro, pero luego analizas rápidamente qué dieta están llevando y es normal. Si tomas mucho alcohol, si tomas alimentos que sabes que te sientan mal, si además sospechas que eres celíaco y estás tomando gluten todos los días, si, en fin, todo este tipo de circunstancias que se dan, pues evidentemente por muchos probióticos que nosotros demos, la inflamación va a seguir y no van a ser capaces de reparar todo ese daño. Una parte sí, pero no todo el daño. Bien, llega a este punto, ¿por qué tomando probióticos y llevando una dieta saludable no mejora mi intestino? Pues en este caso tenemos que pensar en cuestiones más profundas. Podemos pensar en intoxicación por metales pesados como el mercurio. El mercurio da muchos problemas, ¿de acuerdo? Pues habría que pensar en ello y hacer las analíticas de sangre, de pelo, etcétera, para saber si estamos ante un caso de este tipo. Habría que buscar bacterias más específicas. Hay unas bacterias que son capaces de anidar en el intestino y cuesta mucho matarlas, con lo cual habría que pensar en ellas que pueden estar. Puede haber virus crónicos que se nos están pasando por alto y están afectando al intestino, puede haber parásitos, por ejemplo puede haber una lamblia, puede haber osiuros, etc. Normalmente cuando hay parásitos lo sabemos porque la IgE, la inmunoglobulina E, suele salir muy alta. Entonces si sale muy alta hay que, lo primero de todo, descartar parásitos, porque siempre se dice, no, es que si la IgE está alta hay que pensar en alergias, ya.
pero algo está elevando esa IgE y pueden ser perfectamente parásitos, con lo cual hay que descartarlo. El problema de las pruebas de heces es que suelen dar muchas veces negativo. Los parásitos se esconden muy bien y en consecuencia a veces requiere de mucha pericia y una serie de analíticas para saber si están o no, pero el parámetro de la IgE muy alta suele ser muy útil para saber si hay o no hay una coinfección parasitaria. Hay que pensar en medicación, pues el omeprazol de nuevo también, los corticoides, analgésicos, AINES, etc. Podemos también tener estreñimiento por falta de fibra, por falta de beber agua, por carencia de hacer deporte, pues sí, también puede producir una impactación fecal que poco a poco vaya produciendo un sobrecrecimiento bacteriano y eso vaya generando pues, problemas de inflamación. Puede ser que sencillamente por la edad pues, necesite una serie de terapias regenerativas, podría ser también. También hay que tener en cuenta que los probióticos son probablemente la parte de la medicina integrativa, por así decirlo, de esa rama, que es la más estudiada a nivel científico. Hay muchísimos estudios científicos de los probióticos, se sabe de sobra de la importancia de estos. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, cuando se aplica un tratamiento antibiótico, que no se aplique un probiótico, pues es grave. O sea, bueno, a ver, no va a causar una muerte ni nada de eso, pero es una cuestión que hay que tomarla muy en serio. Es decir, a día de hoy se sabe de las virtudes de los probióticos, con lo cual, en caso de determinadas medicaciones, pues deberían de aplicarse sí o sí por sistema. ¿De acuerdo? Sí es cierto que hay determinados casos en los que tal vez no sería conveniente aplicarlo, en gente que está muy inmunodeprimida, etcétera, sí, pero bueno, esos ya son casos que hay que analizarlos de manera individual. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, siempre hay una causa o muchas causas detrás de un problema, con lo cual, en consecuencia, hay que buscarlas, siempre hay que buscar causas, siempre acabarán saliendo, sobre todo en enfermedades autoinmunes, si hay una predisposición genética. Esa enfermedad autoinmune puede haberse desencadenado porque un virus ha entrado en el cuerpo y a lo mejor ya no está el virus, puede ser que hay una serie de bacterias, etcétera, pero hay que saber ante qué causas estamos y hay que saber también si hay causas en ese momento que pueden estar empeorando esa enfermedad autoinmune, como puede ser un síndrome de Crohn, una colitis ulcerosa, etcétera. La dieta es fundamental, ¿de acuerdo? La dieta va a ser la primera línea de batalla que hay que abordar, sobre todo en enfermedades autoinmunes, ¿vale? No van a curar la enfermedad, ojo con eso. La enfermedad se tiene, la enfermedad está, se ha desarrollado, pero se puede intentar silenciar. Y para intentar silenciarla, pues podemos utilizar inmunosupresión, corticoides, etcétera, o ir a las primeras causas que pueden estar haciendo que eso vaya a peor. ¿De acuerdo? Con lo cual, si nosotros vamos quitando factores que alteran la sobreexpresión de la enfermedad, pues lo normal es que esa enfermedad vaya silenciándose. Pero vuelvo a decir, no es curar, es silenciar de una manera diferente a la que se suele utilizar, que es yendo a causas y a factores que disparan la enfermedad. Pero no se cura. Para curar una enfermedad de este tipo haría falta terapia genética, ingeniería genética, que a día de hoy no se tiene, se está estudiando, pero no se tiene. Con lo cual, para ir terminando, tiene que quedar muy claro que somos lo que comemos. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. Y el mejor médico es el propio paciente, es decir, el médico al final lo que hace es un cuestionario, por así decirlo, una historia clínica, va encajando piezas, pero es el paciente el que se va observando, el que va viendo lo que le sienta bien, lo que le sienta mal, su propia evolución, con lo cual el paciente tiene que ser un sujeto activo, una persona que participe en su propia curación, porque una cosa es curar y otra cosa es restaurar la salud. Curar una enfermedad puede ser curar unas anginas. Se manda antibiótico y se acabó, pero si esas anginas se repiten muchas veces, significa que en el cuerpo hay algo que está fallando y hay que buscar el qué. Con lo cual, una vez que nosotros hemos curado lo más urgente, una neumonía, unas anginas, unas infecciones crónicas de orina, lo que hay que buscar es cuál es la causa que hay detrás o las causas que hay detrás y tratarlas, ¿de acuerdo? Y en ese caso el paciente juega un papel fundamental. Tiene que observarse, tiene que vigilarse, tiene que saber lo que le sienta bien, lo que le sienta mal, tiene que llevar un análisis de su evolución y entonces cuando nosotros empezamos a tratar las causas que puede haber detrás, entramos en la restauración de la salud, que eso es un concepto mucho más complicado, que es de más larga duración. Estaremos hablando de restaurar los sistemas hormonales, los sistemas que estén fallando en general, órganos que estén fallando. Estaremos hablando además de intentar regenerarlos, de que sea el propio cuerpo que los regenere, porque el cuerpo se regenera, si no, nada más nacer estaríamos muertos a los pocos días. El cuerpo para regenerarse necesita una serie de sustancias que las debe de adquirir de la dieta,
pero si no son suficientes se pueden poner desde fuera, que eso es la suplementación nutricional. Y ese es el concepto de restaurar la salud, que es el que yo aplico. Una vez que yo he quitado el problema más grande, lo que hago es coger y empezar a implementar la función de los órganos, sobre todo los que peor han estado y los que más han sufrido. Bien, pues esta es la charla en general de gastritis crónica, de colon irritable. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, el manejo de las mezclas de alimentos, la búsqueda de las causas, el papel del paciente, que es fundamental para que se observe, para que ayude al médico a seguir encajando piezas, la curación del problema de salud y el concepto de restauración de salud. Eso es los grandes bloques de toda la charla que he dado. Espero que os haya gustado, que os haya podido esclarecer algunas de las dudas que tengáis, y si queréis más información, pues tenéis mi teléfono en el stand a vuestra disposición. Yo actualmente soy director médico de la Clínica Cuidado y Salud de aquí de Murcia, con lo cual pues me tenéis a vuestra disposición. Un saludo y cualquier duda ya sabéis, aquí estoy.